paneles según las condiciones que tenga de borde. Vemos que hay unos bordes que son continuos y otros bordes que son discontinuos. Esto nos ha llevado a clasificar para la losa que estamos analizando 4 tipos de paneles y que corresponden a los casos de la norma identificados como caso 4, caso 8, caso 9 y caso 2. La forma de entrar a conocer cuáles son los coeficientes para los momentos es mediante el caso y mediante la relación de la luz corta a la luz larga. Ese valor nos da para cada panel un valor M, que en el caso nuestro teníamos para los 4 paneles esos valores: 0.857, 0.785, 0.79 y 0.723. Entonces, los parámetros con los cuales entramos a la tabla, a las tablas, porque son varias, son con el caso y con el M. Hay que abrir bien los ojos para saber en qué tabla va a ubicarse usted. Dado que hay C1391, C1392, C1393 y C1394. La C1391 sirve para encontrar momentos negativos. Y la C1392 y 93, momentos positivos. ¿Por qué hay 2 tablas para momentos positivos y una sola para momentos negativos? El asunto es que para un panel, el momento negativo, a ver, si ya está llamando la longitud corta, llamándola aquí más, L sub A, L sub B. Recuerden que para la denominación L sub A es la longitud menor y L sub B la longitud mayor. Entonces, en el caso del momento negativo, yo voy a obtener aquí un valor S sub A para una carga sub 1, S sub A sub 1. Y para acá voy a obtener S sub B sub 1, S sub B sub 1. ¿Qué quiere decir eso? Coeficiente para momento en la dirección corta, momento negativo. Aplicando la carga última mayorada, Q sub U. Esta Q sub U es 1.2D más 1.6L. En cambio que para momento positivo, para ese mismo panel, vamos a tener un C sub A D, C sub B D. ¿Qué quiere decir eso? Coeficiente para momento positivo en la dirección corta, aplicando carga muerta, y coeficiente para momento positivo en la dirección larga, aplicando carga muerta. Y vamos a ver, eso es lo que encontramos en la tabla C1392. En la tabla C1393 vamos a encontrar lo mismo,
C sub A, positivo C sub B, pero para carga viva. ¿Por qué están separados carga muerta y carga viva? Porque ustedes saben que la carga viva, por el hecho de ser viva, además de sus efectos, produce vibraciones. Entonces esa carga se ha considerado con una mayor influencia en esos coeficientes. Por esa razón está separada. Y ese efecto se siente más en los sitios cercanos al centro de la luz. Y se siente mucho menos cuando usted se acerca a los apoyos. Usted se puede dar cuenta en una losa, una de dos direcciones, en Alcosto, por ejemplo, en el metro. Hay unos sitios en donde si usted está en la pura mitad, en el centro de la luz, cualquier persona que camine le hace vibrar. Pero si usted se acerca a las vigas o a las columnas, va a sentir que esa vibración casi no se percibe o es muy pequeña. Bueno, entonces esa es la razón por la cual están separados estos coeficientes. En definitiva, cuando yo voy a diseñar, ya tengo que conocer cuál es el momento negativo aquí, negativo acá, negativo acá, negativo acá, en el centro de la luz para este sentido y en el centro de la luz para este sentido. Con esos momentos vectores, usted ya sabe que va a la fórmula de la flexión y va a encontrar ρ. A partir del ρ, usted ya sabe cuál es el A sub S, o sea, área de acero que el elemento estructural necesita. Ahora, como estamos nosotros hablando de losa maciza, pues nosotros lo que diseñamos es la franja de 1 metro por la longitud que tenga en el sentido A y la franja de 1 metro por la longitud que tenga en el sentido B. Y ese mismo diseño sirve para todo el ancho. Acuérdense que nosotros definimos esto como franja de columnas. Y por acá también franja de columnas. La norma no nos trae más coeficientes para los momentos negativos ni positivos en las franjas de columnas. Sencillamente porque a medida que nos vamos acercando al eje de columnas, el momento negativo va disminuyendo. Entonces lo que nos dice la norma, más adelante lo leemos, es que podemos disminuir desde esa línea imaginaria divisoria entre franja de columnas y franja central, se puede ir disminuyendo desde el valor que tiene en la placa central hasta 1/3 al llegar al eje. Es decir, sería un momento que va disminuyendo hasta llegar a la tercera parte. Más adelante vemos esa situación. Por ahora, lo que nos interesa es que una vez que conocemos cuál es este C sub A J, ese es el coeficiente que nos dan esas tablas, que les decía yo, sustituye a aquellos valores que veníamos acostumbrados en el diseño de losas en una dirección y que nos decían que era un 12avo de WL al cuadrado, o un 14avo, o un 24avo, etc. En vez de eso nos han dado aquí un factor que ya vieron ustedes, valía 0.060 y algo, 0.70, según las condiciones de borde. Ese valor hay que multiplicarlo por la carga unitaria, Q sub J. Y Q sub J es eso que estamos viendo aquí. En este caso, Q sub J es Q sub Q para momento negativo. Y acá tenemos dos Q sub J. El 1 Q sub J que obedece a la carga muerta, pero multiplicada obviamente por su factor de mayoración, que sería 1.2D, y la Q sub J de acá, que sería 1.6L. Entonces,
Para momento positivo voy a tener el momento por carga muerta más el momento por carga viva, pero hay que calcularlos por separado porque sus coeficientes son distintos. Y una vez que los tiene, entonces ya los suman y ya saben cuál es el momento positivo en la dirección corta y cuál es el momento positivo en la dirección larga. ¿Eso está claro? Bien, entonces, esos términos los tenemos definidos en la norma, están aquí, no lo vamos a repetir, 2 milímetros, pero si nosotros miramos la fórmula que estaba en la lámina anterior, C sub A es un coeficiente adimensional, no tiene dimensiones. Entonces, cuando yo calculo el momento, voy a tener las unidades que le haya puesto a la carga unitaria y esa carga tiene que ser coherente con las unidades que le voy a poner a la longitud. Entonces, si usted está trabajando en toneladas metro cuadrado, a multiplicar por, toneladas metro lineal, a multiplicar por la longitud al cuadrado, pues nos va a quedar las unidades de momento, que en este caso serían toneladas metro, o kilogramos fuerza metro, o si está trabajando pues en newtons metro, newtons centímetro, bueno, lo que sea, pero tiene que ser unidades coherentes. Y entonces ya tenemos allí lo que son los momentos de diseño, momento con el cual calcula usted ROC, calcula a su vez. Ahora bien, en el caso que estábamos resolviendo, como tengo 3 panales, 3 eran o 4 panales así y 3 panales así. Pues yo voy a tener un diseño para este panal. Aquí voy a tener una cantidad de varillas para momento negativo, otra cantidad de varillas para momento negativo acá. Esta y estas son iguales. En el caso nuestro, bueno, porque estas son simétricas, esto nos va a dar igual. Pero no hay igualdad entre esto y esto. El momento del lado izquierdo es diferente del momento del lado derecho. La norma también nos determina que si la diferencia es muy grande, nos manda a trabajar con el valor promedio de los momentos. Si la diferencia no es muy grande, pues ¿qué es lo que hace uno? Supongamos que si esta me dice del lado de acá que tengo que trabajar con varillas de media pulgada cada 15 y del lado de acá me dice que tengo que trabajar con varillas de media pulgada cada 13, pues se unifica el criterio y se pasan las mismas varillas. No hay que cortarlas para decir estas son para un lado y otras son para el otro lado. Acuérdense que el momento negativo tiene que darle continuidad a la varilla. De lo contrario, necesitaría usted cortar aquí, poner la longitud de desarrollo, cortar aquí, poner la longitud de desarrollo, cosa que no tiene sentido práctico en la construcción, sino que es mucho más lógico pasar la varilla completa. Entonces hay que unificar, tomando obviamente la más desfavorable. No es indispensable lo mismo para el momento negativo, positivo, perdón, porque como las varillas positivas que van abajo se necesitan que estén más juntas en las zonas cercanas al centro y se pueden ir cortando a medida que nos acercamos hacia los apoyos. Aquí sí no hace falta que sean continuos. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, si en el diseño nos da varillas de 3 octavos, resulta muchísimo más económico comprar ese hierro que viene en chipas, en rollos, y cortar toda la longitud, cosa que no podemos hacer con varillas de medio o varillas de 5 octavos, porque así vienen
fabricadas en 6, 9 y 12 metros. Pero entonces ya, aquí es donde ya entra la mano del diseñador y dice, bueno, ¿qué pasa si trabaja con varillas de 9 metros o con varillas de 12? Y debo indicar entonces dónde hacer los traslados, o sea, dónde el hierro se traslapa con el otro. Bien. El otro aspecto es el cortante. Y les recuerdo, el cortante en losas macizas solamente se chequea que el espesor que usted puso de la losa maciza sea lo suficientemente grande para garantizar que el cortante no va a fallar. Usted tiene allí las condiciones. ¿Cuándo el cortante o cuál es la capacidad máxima que soporta el concreto a fuerza cortante sin necesidad de meterle hierro? No sucede lo mismo en las vigas, porque en las vigas tengo una sección limitada, entonces me pediría una sección demasiado grande. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Entonces, ayudarle al concreto con hierro para que soporte esas fuerzas cortantes. Pero en una losa, como las que tenemos aquí, de 6 metros, 5,90 de ancho, por 16,15 de espesor, no tiene sentido poner estribos. Esa es la parte. Entonces, el chequeo consiste en mirar que el cortante que soporta la sección sea mucho mayor que el cortante inducido por las cargas. ¿Cómo chequeo ese cortante? Entonces, nuevamente regresamos al panel. Nuestro panel tiene una longitud L sub B aquí, L sub A. Y tenemos la carga mayorada 1.2D más 1.6D. Esa es Q sub Q. El total de carga que actúa en este paño, pues es la carga Q, que valdría Q sub Q por toda el área, L sub A o L sub B. ¿Cierto? Esa es la carga total que está actuando en ese paño de losa armada en 2 direcciones. ¿Dónde se va el cortante? Entonces, imagínense usted que esa losa está soportada en los 4 lados, en vigas. El cortante va a actuar en todo ese perímetro. La tablita en donde aparecen los coeficientes para cortante me dice algo parecido. ¿Se acuerdan? Cuando comenzamos el tema de losas armadas en 2 direcciones, yo comencé con una abstracción muy elemental que fue considerar una carga puntual sostenida en 2 varillas, en 2 liguetas, y nos dábamos cuenta que cuando las longitudes eran iguales, el 50% de la carga lo recibía esta ligueta y el 50% de la carga lo recibía la otra. Y por consiguiente, de este 50, la mitad, o sea, 25% se iba como reacción acá, y 25% acá, 25 acá, 25 acá. Y vimos cómo esos porcentajes iban disminuyendo para la una luz y aumentando para la otra. A medida que yo ponía esto aquí, entonces la luz más corta comenzaba a recibir más carga que la luz larga. Lo mismo sucede acá
cuando ya trabajamos la losa completa. Entonces la tabla C1394, que todavía no está aquí, lo que hace es darme esos porcentajes de carga. Y lo vamos a mirar. Cuando las luces son iguales, me va a decir 50 y 50. A medida que las luces cambian, entonces ya me va a decir, por ejemplo, va a decir que aquí se va el 60% y acá se va el 40%. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el cortante que recibe este lado, que será igual al de acá, y cuál es el cortante que recibe los otros dos lados? Lo primero que tengo que hacer, entonces, sería, si voy a hablar del cortante de aquí, cortante acá, esta carga completa la tengo que multiplicar por el 60%, o sea, por 0.6. Y entonces ya me dice que el lado corto va a recibir el 60% de la carga. Pero como yo no voy a diseñar toda la longitud, sino que voy a diseñar una franjita de 1 metro, todo ese cortante lo tengo que dividir entre la longitud, ¿no es cierto? ¿Entre quién? ¿El SUA o el SUV? La tengo que dividir entre el SUV. Y se van así. Y entonces me queda que el cortante que recibe la luz corta es el 60% del QSU por el SUA. Ahora de ese cortante, la mitad se va para acá y la mitad se va para acá. Entonces me queda que el cortante ya no es este Q, sino el cortante será QSU por el SUA por el coeficiente. Yo le puse aquí como ejemplo por el coeficiente dividido 2. Ese es el cortante para la luz corta. Y el cortante para la luz larga, ¿cuál será? El mismo QSU, pero ahora por el SUV, por el coeficiente dividido 2. Entonces este ya no será por el 60, sino por el 40 o el que corresponda a la tabla. Muy bien. Hechas esas aclaraciones, entonces, esto ya lo vimos, esto también, se trabaja con lo primero que usted tiene que identificar al comenzar a calcular estos coeficientes es leer bien clarito en qué tabla está. Estamos en la 1391. Y dijimos que la 1391 sirve para momento negativo. Y el momento negativo se obtiene aplicando qué carga unitaria. La Q sub J es la Q sub Q. Y la Q sub Q es 1.2D más 1.6L. Entonces aquí es donde ya llega usted, identifica cuál es el panel que tiene usted, qué caso tiene, caso 4, y la relación del lado corto al lado largo, 0.85, nos ubica entre estos dos renglones. Entre esos dos renglones hacemos la interpolación, bien sea interpolación aritmética o interpolación a ojo. Y ya obtuvo sus coeficientes para momento negativo del primer panel. Anotémoslo. Ya en vez de esto, yo ya sé que aquí voy a tener 0.065 para momento negativo en la luz corta y 0.035 para
negativo en la luz larga. Cuando yo ya conozca cuál es el peso unitario de mi losa, reemplazo la carga y reemplazo la longitud, LSUA al cuadrado o LSV al cuadrado y ya tengo mis números. ¿Perdón? ¿No sería el caso? A ver, yo estoy hablando del panel 1. El panel 1 era este. Tiene dos bordes continuos y dos bordes discontinuos. Ese es el caso que aparece aquí. ¿Sí? Bien. Ese paso tengo que repetirlo con los cuatro paneles para obtener cuánto es el momento negativo aquí, aquí y acá. Los de acá dijimos que como son simétricos se repiten y luego pasamos al panel 3 y luego pasamos al panel 4. Aquí estaba indicando cómo hacer la interpolación aritmética si usted quiere hacerla sin hacerla a ojo. Bueno, entonces aquí 0.3484 que hay que aproximarlo a 0.035 y por acá 0.06516 que se aproxima a 0.065 y resuelve. La historia se repite igualmente para el panel 2, solo que el panel 2 tiene 3 bordes continuos y un borde discontinuo, pero hay 2 casos iguales a ese. Miren, aquí está el 1, 3, ese es el caso 8, y el caso 9 también tiene 3 bordes. ¿A cuál obedece el que yo estoy analizando? El 8, ¿por qué? Porque es la luz grande la que está discontinua. Entonces, no cabe dudas, estamos en el caso 8. Panel 2, caso 8, relación de luces 0.785. Entonces, interpolamos entre 0.75 y 0.80. Si usted lo hace a ojo, se da cuenta que el 0.785 está muy cercano al centro entre los dos. Y el centro entre los dos me dirá que está entre 36 y 41 para el otro y entre 61 y 55 para el otro. Entonces, contando los dedos, de 55 a 61, ¿cuánto hay? 6, la mitad 3. Entonces 55 más 3, 0,058. Haciendo la interpolación a puro ojo. Para el otro, cambia de 36 a 41. De 36 a 41 hay 5. La mitad 2,5, entonces me ubicaría 36 más 37 más 38. Entonces, ahí cabe algo de entre 38 y 39. Si usted quiere hacerla con regla de 3 simple directa o con esas formulitas, pues lo hace así. Y si no, allí sale punto 0.58 y punto 0.59. En el caso en que nos queda como esa lógica, pues es preferible irse una centésima por encima. Si nos daba 0.385, pues vaya a 0.39. Y esos serían los valores que vienen acá. 0.058
y por acá 0.039. Tenemos igualmente tres bordes continuos, un borde discontinuo, pero ahora el borde discontinuo es en la luz torta. Por consiguiente es el caso 9. 0.076, 0.016, 0.016. Y por último, para el panel 4, que es el caso 2, en el que todos los cuatro bordes son continuos. Por esos cuatro bordes continuos, con m igual a 0.723, nos da 0.071. Ahora sí pasamos a momentos positivos. Los momentos positivos, la fórmula es la misma. M sub A es C sub A J por la Q sub J y por L sub N al cuadrado. Y lo que cambia es qué es lo que voy a utilizar. Como tengo dos momentos positivos, uno que aporta la carga muerta, entonces voy con D, coeficiente para la carga Q sub D, y otro para Q sub D, ¿cuál es? 1.2D. Y voy a tener otro coeficiente para la carga viva en la luz corta y otro para la carga viva en la luz larga. Estos los encuentro en la tabla 1392, estos los encuentro en la tabla 1393. Y entonces, abra los ojos y vea bien, tabla C1392, coeficientes para momentos positivos de carga muerta. Hacemos lo mismo, vamos con nuestro caso 4, con la relación no cambia, es la misma M, luz corta dividido luz larga, y obtenemos los coeficientes para carga muerta, momento positivo. Luz corta, 0.035, luz larga, 0.021. Pasamos a la tabla C1393. C1393. Coeficientes para momentos positivos de carga viva. Y hacemos lo mismo. Vamos con nuestro panel 4, panel 1, perdón, caso 4. La relación luz corta, luz larga, 0.857. Identificamos cuáles son los coeficientes que nos corresponden para un momento positivo con carga viva. Panel 1, panel 2 era el caso 8, panel 3 es el caso 9, interpolamos entre sus valores, y panel 4 que es el caso 5, perdón, caso 2. Aquí ya tengo entonces todos los coeficientes. Y aquí está la C1394. Relación de la carga Q sub U en las direcciones L sub MA, L sub M, L sub B. Para determinar el cortante de la losa en el apoyo y la carga en los apoyos. Si este fuera el caso, 60 y 40. Si este fuera el caso, 66 y 34. Entonces, eso es lo que yo les dije hace un momento y utilicé esta 60 y 40. Quiere decir que el 60% de la carga lo reciben los lados largos, o sea que lo entrega el lado corto. ¿Y cómo calculo eso? Multiplicando
la carga 1.2D más 1.6C por la longitud de la luz, que es su A, y por el 60% y dividido 2, porque la mitad se va a caer, la mitad se va a caer. Y esa se convierte en carga por metro lineal de placa. Y para el otro sentido, la misma carga Q sub U por el L sub B, la longitud L sub B, y multiplicada por el 40%, dividida entre 2, para que la mitad se va a este lado y la mitad al otro lado. Y esas son las fuerzas cortantes que actúan allí. Lo mismo hay que hacer entonces para el panel 2. Y el panel 2 nos da entre 55 y 61. Decíamos que eso estaba más o menos en la mitad. Es decir, que el lado corto recibe un 58%. ¿Sí? Más o menos la mitad entre 55 y 61. Usted puede armar este cuadrito. Contiene estas dos primeras filas para carga última 1.2D más 1.6L. O sea que sirven para momento negativo. Aquí está momento negativo en A, momento negativo en B. Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4. Es uno de los coeficientes que obtuvimos aquí. Abajo tenemos los dos casos para momento positivo. El momento positivo con la carga muerta mayorada, 1.2D. El momento positivo para la carga viva mayorada, 1.6L. Y aquí está, para la luz corta, para la luz larga, para la luz corta, para la luz larga. Y abajo, para cortantes. Aquí se me fue un 0 más. No es .065, sino 0.65. No alcancé a corregirlo. Entonces ya con todos esos coeficientes y con estas cargas, nosotros estamos evaluando una placa maciza de 16 centímetros de espesor que nos arroja un peso propio de 16 por 2.4 toneladas metro cuadrado, 0.384 toneladas metro cuadrado. A esa placa hay que echarle un mortero de nivelación para los pisos de 2 centímetros, con un peso unitario de 2 toneladas metro cúbico. La baldosa cerámica, 0.80, el cielo falso en pan de queso, la mampostería, nos da una carga total muerta de 0.824 toneladas metro cuadrado. La carga viva, como es vivienda, 0.18 toneladas metro cuadrado. Y aquí es donde tengo que encontrar las tres cargas mayoradas. La una, que es carga muerta mayorada, 1.2D. O sea, 1.2 por 0.824. La carga viva mayorada, 0.18 por 1.6. Y la suma de las dos, 1.2D más 1.6L, 1.28. Entonces, eso lo tiene que tener presente acá, para saber que en nuestros cálculos, esto es 1.28, este es 0.99, y este es 0.29. Teníamos
Era el caso 4 con M037.5, la carga muerta última 0.99, la carga viva última 0.29 y la carga total mayorada 1.28. Los coeficientes que obtuvimos para momento negativo, 0.065, 0.065, 0.035, 0.035, nos arrojan momentos de 2.16 toneladas metro en el sentido corto. O sea que este es el momento que viene. 2.16. El momento corto, 1.58.6, 1.59, 1.59, 1.59. Nos faltaría calcular ahí los momentos positivos. Y eso hay que repetirlo para todos. En definitiva, cuando usted ya tenga todos esos momentos, usted va a diseñar la franja 1. Los que están anotados ahí son coeficientes para momentos negativos. Imaginariamente hacemos un corte con la franja 1 y eso es lo que daríamos. El momento de 1.58.6, 209, 209, se repite allá. Esos son los momentos negativos. Me faltó ponerle aquí los momentos positivos. Aquí voy a tener un momento por carga muerta y un momento por carga viva y hay que sumar los dos. Luego tomamos la franja 2, o sea, en el siguiente vano. Lo anterior era para el vano AB, ahora para el vano BC. El CD es igual al AB. Y hacemos lo mismo. Hacemos un corte imaginario por aquí. Tenemos los apoyos y tenemos los momentos. Con esos momentos diseñamos. Igualmente hay que poner aquí momento positivo por carga muerta, momento positivo por carga viva. Suma y con eso diseño. Y luego hay que hacer en el otro sentido. Esa es la que hemos denominado franja 3. Creo que no haga falta girar el tablero. Es igual a la anterior, solamente que la anterior que hicimos tenía solamente coeficientes. Este ya tiene coeficientes y momentos. Y además, cortando. Y aquí sí ya está corregido, 0.65, 0.35. Se va a su hojita de cálculo Excel y organiza toda su información para la franja 1, para la franja 2, para la franja 3, para la franja 4. Y aquí tiene la longitud en B. Estamos hablando de la longitud de la franja. Tenemos 1.2D, 1.6L.
el momento último y la cuantía. Con base en esto, calculamos el RO, el ASUS y lo convertimos a número de varillas, y eso ya es lo que usted ya sabe hacerlo mecánicamente. Hay que tener la formulita de la fricción. Recordar que para las condiciones de FC y FY, el RO mínimo que me arroja es 0.018 y que vamos a diseñar una franja de nivel. Acá abajo está el cortante. Este también, aquí hay un error que no le pongan atención. Este sí es verdad, 0.35. Y bueno, una vez que ya tiene eso, el resultado final de eso, ¿qué será? Pues que usted tiene que dibujar en sus planos, así como lo hicimos aquí en franja 1, y indicar qué hierros van aquí, qué hierros van acá, cuántas varillas de cuánto diámetro, el espaciamiento entre varillas, y con eso tiene su diseño. Y aquí viene esta parte. Los momentos de diseño en las franjas de columnas deben reducirse gradualmente de su valor total MAS o MBS en el límite de la franja central a un tercio de estos valores en el borde del panel. Entonces, aquí lo tengo. Por ejemplo, este caso, aquí el momento me dice que vale 1.51 toneladas por metro lineal. Con este valor he diseñado toda esta franja central. Hago de cuenta que aquí el momento lo voy a representar. El momento aquí vale 1.51. En la franja de columnas, yo puedo reducir, dice, hasta llegar acá a la tercera parte de este momento. La tercera parte de 1.51 es 0.50. O sea que esta franja la diseño con un momento variable que va disminuyendo desde 1.50 hasta 0.50. Eso se vuelve muy difícil de calcular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como usted ya tiene el diseño de aquí, ya sabe cuántas varillas necesito aquí. Calcule cuántas varillas necesitaría acá. Para ese momento que sería ya no 1.51 toneladas metro, 0.50 toneladas metro. Y lo más posible es que le dé menor que el mínimo. Usted se ve obligado a poner el mínimo. Entonces lo que hace es una transición entre el espaciamiento que me pide aquí y el espaciamiento que me pide allá. Y se lo puede hacer una transición lineal o en la mayoría de los casos. Eso es tan insignificante que la diferencia está en que mientras estas varillas están cada 18, cada 20, las de acá me llegan a dar cada 25. Y entonces uno no se complica la vida y las pasa todas iguales.
lo máximo que me voy a ahorrar es una o dos varillas. Bueno, eso con respecto a los momentos, sea menos del 80% del correspondiente al otro lado del apoyo. La diferencia debe distribuirse en proporción a la rigidez a fricción relativa de las dos losas. Eso sucede, por ejemplo, aquí. De este lado el coeficiente es 0.016, del otro lado es 0.020. Cuando yo convierta eso a momento, lo voy a tener acá, de un lado, que si aquí está 1,59 toneladas, del lado de acá, suponga que me dio 1.70. Lo que tengo que ver es que esa diferencia no sea más del 80%. Y si es así, ¿qué tengo que hacer? Repartirlo en proporción a la rigidez relativa de las losas. Esa rigidez relativa, ¿cómo la tengo? Dividiendo la inercia de la losa entre la longitud. Y esa diferencia no va a ser gran cosa. Aquí teníamos que esta longitud eran 5,95 y la longitud de acá eran 6,40, 6,50. Se divide esas inercias, lo reparte en proporción. A la hora de la verdad, ¿qué se hace? Me voy por el lado de la seguridad. Si diseño con el máximo de los dos, y lo que les dije, diseño para este lado y las paso derecho para el otro. Esto es el punto. En vez de diseñar para una franja de 1 metro, para diseñar para el ancho aferente de una vigueta. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dio la carga última, ¿cuánto era? 1,28 toneladas por metro lineal. ¿Pero por qué? Porque estamos considerando una franja de 1 metro. Pero si mis viguetas tienen una separación, vamos a suponer que tienen 60 centímetros. 70 centímetros. Quiere decir que el área de influencia de una vigueta es 70 y pongámosle aquí 12, sería un 82, el ancho aferente de una vigueta. Entonces esa vigueta ya no recibe una carga de 1,28 toneladas por metro lineal, sino una carga de 1,28 toneladas por 0,82, que es el ancho aferente, y con esa carga diseño la vigueta. Y esa se repite para por lo menos 1, 2, 3. Esta de acá, como ya pertenece a la zona de columnas, teóricamente tendría que repartirle este momento de aquí, distribuirlo hasta llegar a 1/3. Eso nunca se hace, se las diseña todas iguales. Y esa es la historia de las losas armadas.